Vamos a iniciar con lo más básico de las vibraciones y vamos a entender el concepto de qué es la vibración. Entonces la vibración es un movimiento oscilatorio que realiza un cuerpo respecto a un punto de referencia. Entonces la vibración depende de qué fuerza se le está aplicando a una máquina. En este caso, como pueden ver el ejemplo, tenemos pues un resortico con un lapicero y vamos a tener una hoja que va a pasar pues por medio de un tiempo. A medida de que el resorte, se le ejerce una fuerza al resorte, el resorte va a tender a oscilar. Entonces, ese sería como uno de los conceptos más prácticos de la vibración. Entonces tenemos que tener en cuenta que todos los cuerpos presentan una señal de vibración en la cual se plasman como todas las características que tiene como la máquina. Entonces, tanto en la forma de onda como en el espectro, se puede conocer en qué estado está funcionando, la máquina. Entonces, hay que tener en cuenta que la vibración depende de la fuerza y la velocidad. Todas las máquinas vibran de una manera diferente. Entonces vamos a continuar sobre qué son las formas de ondas. Es la representación gráfica de la amplitud de las vibraciones en función del tiempo. Entonces, esta señal es realizada por pulsos eléctricos. Estos pulsos eléctricos son generados por un transductor, como lo mencionaba Gustavo hace unos pocos minutos. Esto lo vamos a ampliar en la próxima sesión, pero entonces aquí es como una introducción. Entonces esto se genera por medio de transductores que van conectados a la máquina. Estos transductores captan la vibración de la máquina y por medio de un material piezoeléctrico convierte la vibración en esos pulsos eléctricos. Estos pulsos eléctricos se van a ver reflejados en la forma de onda. A medida de cómo cambia la vibración, cambian los pulsos eléctricos y va a generar un cambio en la forma de onda. Entonces, yo los voy a invitar a que imaginen este pequeño ejemplo que tenemos acá. Entonces, como pueden observar, en la parte de acá, tenemos una imagen que está simulando como un ventilador. Entonces podemos observar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aspas. Entonces la pregunta es, ¿por qué se genera la vibración? ¿Por qué se genera una onda de esta forma? Entonces vamos a imaginar que en esta parte de acá nosotros tenemos instalado un sensor. Entonces la onda tiene el punto máximo o punto mínimo. Entonces, ¿cuándo se genera en la onda el punto máximo? Cuando en este caso, este punto que tenemos acá, estamos simulando un peso. Entonces estamos generando un desbalanceo en nuestro ventilador. Entonces, ¿por qué se genera este tipo de onda? Tenemos el sensor montado acá. ¿En qué parte el sensor va a sentir la mayor fuerza? Cuando está más cerca al ventilador. Entonces, en ese orden de ideas, cuando esta parte amarilla está en la parte inferior, el sensor va a captar la vibración lo más pequeña pues de este sistema. Entonces va a generar esta onda. Entonces, a medida de que él va girando, cuando esté en el punto medio estaría acá en esta parte. Cuando esté en la parte inferior estaría en esta parte, y como ya se empieza a acercar otra vez al sensor, se empieza otra vez a aumentar. Entonces acá, desde este punto, en este caso tenemos el sensor acá, entonces iniciaríamos acá desde este punto hasta que él baja y vuelve a subir, tenemos un ciclo completo. Entonces ahí logramos observar que nuestro ventilador dio una vuelta o dio una revolución. Entonces tenemos que tener presente que esta masa que tenemos acá en este ventilador está generando una fuerza de inercia. A medida de que yo aumento la velocidad, mi fuerza de inercia va a ir aumentando. Entonces, por esta razón,
la amplitud de la onda, que es donde nosotros evaluamos la severidad, va a ir aumentando o va a ir dependiendo de la velocidad en que mi ventilador o mi estructura esté girando. Si yo tengo este punto acá, la fuerza de inercia intenta sacarme el punto de rotación de este lugar, entonces va a generar una fuerza que va a incitar el eje a que se mueva. Entonces, por esta razón, la velocidad depende, la amplitud de la onda depende principalmente de la velocidad. Entre mayor velocidad va a haber una mayor fuerza centrífuga y vamos a generar una mayor amplitud y la vibración va a ser mucha mayor. Entonces, esta señal contiene todas las frecuencias armónicas, subarmónicas que están siendo generadas por la máquina durante una medición. En este ejemplo que realizamos acá tenemos una sola componente, entonces por esta razón solamente vemos una forma de onda, pero en la vida real tenemos un motor, tenemos rodamientos, tenemos ejes, tenemos acople, tenemos una infinidad de componentes que van a girar de forma diferente, con amplitud diferente, frecuencias diferentes, que el sensor va a ir captando. Entonces ya está pues como en la habilidad de nosotros los analistas en poder identificar a qué frecuencia corresponde pues esa vibración. Entonces vamos a hablar sobre las características de las ondas. ¿Qué información puedo yo sacar de las ondas? Entonces, lo primero que yo puedo sacar de la onda, que es como lo más básico, que esto es elemental a la hora de nosotros poder ir explorando más en el campo de las vibraciones, porque si estos conceptos que son muy básicos, que pueden incluso sonar hasta muy bobos, por decirlo así, no se entienden a la perfección o no se entienden el verdadero significado, qué información puedo sacar de eso. Cuando yo haya realizar un análisis de vibración, voy a empezar a tener dificultades a la hora de analizar. Entonces, una de las características principales de la onda es la frecuencia. Entonces, la frecuencia es el número de oscilaciones o ciclos de la onda que ésta realiza en un tiempo determinado. En sí, la frecuencia me está indicando cada cuánto ocurre un evento. Por ejemplo, acá hablando en el metro de Medellín, ¿con qué frecuencia pasa el metro de Medellín? El metro de Medellín pasa cada 20 minutos. Entonces, ya hablando pues de vibraciones y de formas de onda, esto nos quiere decir cada cuánto o cada qué tiempo se demora una onda en generar un ciclo. Entonces, dependiendo pues de la velocidad, vamos a tener una frecuencia. Entonces, acá vamos a encontrar la primera fórmula matemática, que es una fórmula muy simple, que es frecuencia es 1 dividido periodo. Entonces, ya en las siguientes diapositivas vamos a identificar qué es el periodo y vamos a poder hallar la frecuencia de una onda. Entonces, esta frecuencia por lo general se da en unidades de hercios. Hercios son ciclos por segundo, por minuto, ciclos por segundo. RPM son revoluciones por minuto y CPM son ciclos por minuto. Entonces, CPM y RPM son, por decirlo así, son como el mismo término. Pero entonces, ¿qué diferencia encuentro yo en revoluciones a ciclos por minuto? RPM estoy hablando en ciclos, por ejemplo en un motor. El motor de mi vehículo está girando a 1000 revoluciones por minuto, pero no está muy bien dicho, se entiende, pero no es lo ideal yo decir, mi ventilador está dando 1000 revoluciones por minuto. Sonaría de una forma que es incorrecta, pero se entiende. Entonces, ¿cuál sería el significado ahí o la forma de expresar eso? Mi ventilador está girando a 1000 ciclos por minuto. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos hablado de frecuencia, frecuencia es cada cuánto ocurre un acontecimiento. En este caso, cada cuánto está girando mi motor, cada cuánto se demora mi motor en dar un ciclo completo. ¿Esto para qué nos sirve? Porque cuando nosotros vamos a ver una forma de onda, nosotros no vamos a tener la posibilidad de ver una forma de onda en un minuto, ni vamos a empezar a contar cuántas vueltas o ciclos completos realizó
mi máquina en un minuto. Entonces, sabiendo la frecuencia, nosotros podemos identificar a qué velocidad está girando un equipo. Entonces, el periodo es el tiempo en que se demora la onda en realizar un ciclo completo. Entonces, la onda se puede medir y se puede calcular si se conoce la frecuencia. Entonces, acá tenemos la fórmula del periodo, es 1 dividido la frecuencia. Entonces, acá tenemos una forma de onda sinusoidal. Acá tenemos una forma de onda con una sola componente, también se puede denominar como forma de onda simple o vibración simple. Entonces, como podemos ver en esta parte, tenemos la amplitud que está girando en valor pico a pico. Cuando nos referimos a valor pico a pico, quiere decir desde el punto superior hasta el punto inferior máximo. En este caso, el punto superior tiene la misma amplitud que el punto inferior, midiéndolo pues desde el valor 0, pero se puede dar el caso de que la parte superior sea, por ejemplo, 7 y la parte inferior sea 5. Entonces, en este caso, el valor pico a pico sería 7 positivo más 5 negativo, que nos da un total de un valor pico a pico de 12. Entonces, en este caso, nos están diciendo que el periodo es de 0.2 segundos. ¿De dónde sacamos este periodo? Recordemos la fórmula de periodo, que es 1 dividido frecuencia. Entonces, la frecuencia es cuántas repeticiones realiza en un determinado tiempo. Entonces, en este caso, podemos observar que acá tenemos segundo 0 hasta el segundo 1. Acá tenemos 0.1 segundos y así sucesivamente hasta llegar a 1. Como un ciclo completo en una forma de onda es desde el punto en que él inicia y vuelve a su punto inicial, entonces desde acá hasta acá es un ciclo completo. Entonces, si logramos observar, en este caso porque tenemos acá el tiempo discriminado, pero se puede dar el caso en que yo estos números que tengo acá 0.1, 0.2, 0.3 no lo tenga pues como expresado, o son velocidades muy altas que no me logra pues como determinar cuál sería su periodo. Entonces, si yo sé que en un segundo dio 1, 2, 3, 4, 5 vueltas y divido 1, divido 5 hercios, nos da una velocidad de 0.2. Con este 0.2 yo ya puedo determinar a qué velocidad está girando mi equipo. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, aumentamos la velocidad, que fue lo que mostramos en el ejemplo? Entonces, lo primero que sucede en la forma de onda, teniendo el mismo ejemplo, si aumentamos la velocidad, lo primero que podemos descubrir es que esta forma de onda, el valor pico debería aumentar, porque las vibraciones son mucho mayores. Entonces, como logro observar, en el mismo periodo de tiempo ya no estamos dando 5 vueltas por segundo, sino que estamos dando 10 vueltas por segundo. Entonces, eso es muy importante pues tenerlo en cuenta, conocer los conceptos de qué es periodo, qué es frecuencia. Si yo tengo el periodo puedo calcular la frecuencia, si tengo la frecuencia puedo calcular el periodo, y esto me sirve para conocer a qué velocidad está conociendo la máquina. No sé si en ocasiones les ha pasado en las empresas donde ustedes laboran o donde están, que han realizado un análisis de vibraciones, que por lo general ustedes le dicen al analista, no, ese equipo está girando a 3600 revoluciones. Entonces el analista realiza pues el montaje de su equipo, empieza a tomar la medición y luego le dice, no, él exactamente está girando a 3520 revoluciones. Primero es porque el equipo pues tiene la capacidad de calcular todo esto inmediatamente, el equipo ya
desglosa todas estas formas de onda, entonces me va a generar la velocidad exacta, pero internamente el equipo como tal realiza este mismo cálculo que nosotros realizamos acá. Él identificó su frecuencia, su periodo, realizó su cálculo matemático y logró identificar o logró sacar la velocidad. Entonces, por lo general, los equipos que, por ejemplo, están girando a 3600 revoluciones, ellos no van a estar girando exactamente a 3600 revoluciones por minuto, sino que van a estar girando un poco más despacio. Eso se debe a un factor que se llama el factor de deslizamiento, que es entre mayor sea la carga, mayor va a ser el esfuerzo que el equipo va a necesitar al girar, va a gastar más energía o potencia, y eso va a hacer que la velocidad sea como un poco inferior a la nominal. Entonces va a haber una pequeña diferencia entre la velocidad nominal y la velocidad real. Entonces acá vamos a empezar a tocar el tema de la amplitud. Entonces la amplitud, como lo explicaba un poco en la diapositiva anterior, la amplitud es desde la parte superior de la onda hasta la parte inferior. No siempre la onda tiene que ser con las mismas amplitudes entre positivo y negativo, como lo mencioné hace unos minutos, puede variar. Entonces, de la amplitud podemos sacar los tres valores más esenciales que uno normalmente va a llegar pues como a utilizar, que es el valor pico a pico o valor RMS. Entonces el valor pico es desde el punto cero, ya sea hasta la parte superior de la onda o hasta la parte inferior de la onda. Entonces en una onda sinusoidal el valor pico es el valor pico a pico dividido 2, como lo vemos acá, o multiplicado el valor pico por 2 sería el valor pico a pico. Entonces el valor RMS es como una medición promedio que nos sirve para evaluar como la severidad. Entonces me voy a adelantar pues un poco a lo del valor RMS. Entonces el valor RMS en las ondas sinusoidales, eso es muy fácil de calcular, entonces sería el punto 707 del valor pico. Entonces en este caso, si nosotros tenemos una onda de amplitud aproximadamente, como lo podemos ver acá, más o menos 6.5 por punto 707, eso nos da 4.60. Entonces el valor RMS de esta onda sería 4.6. Entonces acá es muy fácil calcularlo porque todas las ondas tienen la misma amplitud, entonces no va a variar. Pero en la vida real o en las ondas compuestas, cuando tenemos más de dos componentes vibrando, las ondas no vamos a tener las mismas características, sino que vamos a tener ondas con mayor amplitud y unas con menor amplitud. Entonces ya este cálculo del punto 707 no va a ser como tan fácil calcularlo. De igual manera no se va pues como a calcular de esta forma. Entonces acá ya tenemos una onda, por decirlo así, con dos componentes. Esto está girando a una frecuencia y vemos que esto está girando a otra frecuencia. Entonces acá tenemos dos componentes vibrando, pero normalmente en una máquina podemos tener 50, 30, 20, dependiendo pues de la máquina. Entonces, en estos valores, ¿cómo se obtiene el valor del RMS? Entonces, lo primero que el equipo hace, o que nuestro analizador de vibraciones hace, es elevar estos valores al cuadrado. ¿Para qué los eleva al cuadrado? Para eliminar el valor negativo. Entonces, yo tengo acá esta onda negativa, acá este es mi punto cero, tengo esta onda negativa. Al yo elevarlo al cuadrado, estoy elevando esta onda negativa y le estoy pasando positiva. Entonces ya ahí yo realizaría, por decirlo así, un barrido negativo. Entonces ya solamente tendría una onda positiva. Luego sacaría el promedio de cada amplitud de cada onda. Cuando yo ya tengo el promedio, le saco la raíz cuadrada y esa raíz cuadrada viene siendo mi valor RMS. Entonces,
Para tener en cuenta, cuando la onda es sinusoidal, que sería esta onda de acá, es muy sencillo calcular el valor RMS, simplemente es multiplicar el valor 7.07 por el valor pico, pero cuando ya tenemos más componentes, que no es muy práctico realizar ese valor, podemos realizar este cálculo ya es muchísimo más completo, pero más complejo, pero esto lo realiza pues el equipo internamente en cuestiones de milisegundos. Entonces, ¿para qué se utilizan los valores RMS? Lo vamos a mirar un poco más adelante, pero les voy a adelantar un poco qué son los valores RMS. Estos valores RMS, como pueden ver, es el promedio de vibraciones. Entonces, cuando un analista de vibraciones tiene, por ejemplo, una ruta de vibraciones en una empresa por ejemplo, va a analizar un ventilador. Entonces, ¿qué puntos mide el analista, por ejemplo, en un ventilador? Entonces, mide el lado libre del motor. Entonces realiza 3 mediciones nada más en ese punto, vertical, horizontal y axial. En el transcurso del curso vamos pues explicando cuáles son las mediciones verticales, horizontales y axiales, pero las quiero pues como mencionar para que ustedes vayan pues como dimensionando lo que vamos a ver en este curso y lo que vamos a aprender. Entonces, en el lado libre ya tenemos 3 mediciones. En el lado donde va acoplado, por ejemplo, al eje, vamos a tener vertical, horizontal. En ocasiones se puede dar pues como la axial, entonces digamos que ya tenemos 5 mediciones nada más en el motor. De ahí va sujeto un eje y encontramos 2 chumaceras. Entonces en las chumaceras vamos a realizar la medición vertical, horizontal y axial, ya llevamos 8 mediciones, más las otras 3 mediciones de la otra chumacera, ya tenemos 11 mediciones, más por ejemplo evaluar una caja de engranajes que realizamos vertical, horizontal y axial a cada conjunto pues de engranaje. Entonces en un solo ventilador que tiene motor, 2 chumaceras, motorreductor y el ventilador, un analista de vibraciones puede realizar entre más o menos 15 a 20 puntos. Entonces, eso se vuelve mucho trabajo y un trabajo muy tedioso y muy demorado cuando en una sola máquina yo tengo 20 puntos por analizar y yo tengo 15, 30, 25 equipos para analizar. Entonces, al yo realizar, pues, como generar los filtros, que son como los filtros de alarma, prealarma, que es el típico color, el típico semáforo que uno ve en las industrias: verde está bueno, amarillo hay algún problema, pero se puede pues como trabajar, pero hay que ir mirando cuándo se va a reparar, y rojo es cuando ya hay un problema muy grave. Entonces, el analista en el equipo setea sus alarmas. En verde es un valor para esta máquina en valor verde, entonces está hasta 8 milisegundos en esas unidades. De ahí para arriba el amarillo inicia en 12 y si el valor da de 12 inicia hacia arriba. Entonces el analista, ¿qué hace? Cuando descarga en su computador y ya tiene seteado sus alarmas, tiene configurado qué velocidad, qué componentes y todo configurado en su equipo, él le va a empezar a arrojar verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo. Entonces lo verde es que está dentro del rango de la vibración. Entonces esos valores no son como tan atractivos para el analista, porque en términos generales se encuentra bien. ¿Dónde empieza el analista a realizar pues como los análisis y a indagar, investigar a ver qué es lo que está pasando? Cuando encuentra un amarillo o un rojo, para lograr identificar qué frecuencia está aumentando mi valor RMS o mi vibración, que generó pues que esto saliera de mi rango. Entonces acá es como una pequeña introducción a lo del valor RMS y por qué es importante pues el valor RMS a la hora de un análisis. Entonces vamos a hablar un poco de los tipos de vibraciones. Entonces la onda que estuvimos viendo en las presentaciones fue la onda sinusoidal, que es una vibración simple. Esa está compuesta nada más por un componente. Pero entonces ya estamos viendo una vibración compuesta. Entonces ya estamos viendo que encontramos una frecuencia acá y encontramos otra frecuencia acá. Entonces acá, ¿qué vamos a obtener? Entonces una vibración compuesta se puede determinar que es la suma de varias vibraciones simples.
Cada vibración simple equivale a la vibración de un componente de la máquina. Entonces, en este caso tenemos una vibración compuesta por dos componentes. Entonces, ¿por qué determinamos que es una vibración compuesta? Porque vemos que es repetitiva. Con el transcurso del tiempo realizamos un ciclo. Entonces acá él realizó un ciclo, él acá realizó un ciclo y acá se dio un ciclo completo de todo el equipo. Si nosotros anulamos esta vibración o este componente, tendríamos una sola vibración. Si nosotros, por ejemplo, un ejemplo muy simple, tendremos el rodamiento A, rodamiento B. Este rodamiento está girando a una frecuencia de amplitud o una severidad o su vibración es mucho mayor a este. Si nosotros tuviéramos la capacidad en nuestra empresa o en un equipo mecánico de anular las vibraciones, anularíamos el rodamiento B, que sería este de acá, y ya tendríamos una onda simple. Entonces, como lo mencionamos al iniciar la charla, el sensor capta todas las vibraciones por medio de pulsos eléctricos que provienen del transductor. Entonces, esto es una vibración compuesta. Tiene más de un componente y su vibración es repetitiva en el tiempo. Entonces, pasamos a las vibraciones aleatorias. ¿Cuál es la principal diferencia entre las vibraciones compuestas y la vibración aleatoria? Es que en estas no tenemos ningún patrón de repetición. En esta es prácticamente imposible yo lograr identificar dónde se genera, por ejemplo, un periodo o dónde se genera una frecuencia. Entonces, en la vibración compuesta yo podría analizar algo ya con las habilidades pues, que uno va cogiendo por la experiencia y por el conocimiento pues, de uno ir estudiando, puede ir identificando algo. Pero en este caso, cada raya que ustedes logran ver acá es una componente que está vibrando en frecuencias diferentes en la máquina. Entonces acá es muy complicado y más que no vemos que no hay ningún patrón de repetición. Si yo por ejemplo tuviera esto acá que se estuviera repitiendo, ya podría ir identificando algo, pero en este tipo de onda no tengo ninguna información. Entonces en este tipo de onda es es muy importante ya empezar a analizar los espectros, porque los espectros es ya donde por medio de la transformada rápida de Fourier, él va a convertir todas estas ondas en espectro. Entonces, ya en el espectro es de suma importancia yo identificar qué frecuencia proviene de qué frecuencia. Esta frecuencia está girando a 1000 revoluciones por minuto, entonces yo tengo que identificar qué componente en mi máquina está girando a esa velocidad. Entonces, aparte de conocer pues, los conceptos básicos de vibraciones, yo puedo ser muy hábil en vibraciones, pero si yo tengo un desconocimiento total de mi máquina, no voy a poder hacer nada. Entonces, a la hora de uno realizar un análisis de vibraciones, lo más importante es conocer mi máquina, saber cuántos engranajes tiene cada piñón, qué rodamientos tiene, qué velocidad, si es un ventilador, cuántas alaves tiene, porque yo todo eso lo voy a asimilar en el espectro y cuando voy a analizar el espectro, conociendo mi máquina y mi velocidad, yo voy a esperar unos espectros, que son los normales de la vibración. Entonces esa es como la diferencia entre la vibración aleatoria, compuesta y la simple. Ya vamos viendo, vamos analizando la vibración impulsiva. Entonces esta vibración impulsiva generalmente son como la forma de onda proviene de los pulsos eléctricos que genera el sensor. Cuando vemos estas partes acá, es que en estas partes sucedió algo que aumentó la vibración. Entonces un ejemplo muy simple para que ustedes de pronto me logren comprender de una manera más fácil. No sé si les ha pasado que en la llanta de su carro se introduce un clavo y una piedra. Y cada vez que ustedes van girando, la llanta va girando, uno siente un clic, 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 clic. Ese clic, clic viene siendo estos impulsos o estos choques. Entonces esto generalmente se logra observar en engranajes o rodamientos, pues es lo más común que se puede dar. Entonces, por ejemplo, en un rodamiento cuando se puede dar, cuando yo tengo una indentación en una de las pistas y cada vez que el elemento rodante pasa por ese pequeño agujerito, él va a generar un ruido.
¿Dónde va a ver reflejado este ruido? En esta parte de acá. En los engranajes puede ser que el ángulo de contacto ya por el desgaste del engranaje ya no es el adecuado, entonces va a generar un deslizamiento cuando cuando tocan los engranajes y se va a generar un golpe. Se puede generar que haya una lubricación defectuosa. Pero en conclusión, la vibración impulsiva, cuando vemos en el análisis esto es un choque. Entonces, dependiendo de mi componente de la máquina y yo conociendo la máquina, yo ya voy a identificar. Esto es generado en un choque. ¿Qué me puede generar a mí un choque en mi equipo? Ah, tengo rodamientos, tengo engranajes, tengo esto. Entonces, esto nos va a generar mucha ayuda a la hora de análisis. Entonces, el analista de vibraciones siempre tiene que ir muy de la mano con la forma de onda y los espectros, porque cuando uno realiza una falla, identifica una falla por espectros, uno tiene la posibilidad de ir a comprobarla que si está en lo cierto, por ejemplo en la forma de onda. Entonces yo identifiqué un fallo en el rodamiento, yo puedo buscar en la forma de onda que sí sea verdad. Entonces, por ejemplo, tengo una picadura en la pista exterior. Entonces, ¿qué tiempo hay de acá a acá? Entonces sería como la frecuencia de paso que hay entre una bola y la otra. Entonces, si digamos que acá tenemos un segundo y acá tenemos uno, dos, tres. Entonces quiere decir que por un segundo él está realizando tres picaduras. Entonces, cada rodamiento, dependiendo de su tamaño, tiene su frecuencia de falla diferente. Entonces tiene su BPFI, BPFO, frecuencia de paso de la canastilla y los elementos rodantes. Pero en conclusión, la vibración impulsiva nos indica golpes. Entonces, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de frecuencia y periodo. Entonces, la pregunta sería determinar el periodo, la frecuencia y la velocidad de operación de la siguiente forma de onda. Entonces, logramos ver que él está dando 5 vueltas en un segundo. Entonces, la fórmula para hallar en este caso el periodo sería 1 dividido la frecuencia. Sabemos la frecuencia, cuántos giros está realizando este equipo en cierto determinado de tiempo. Entonces, 1 de fórmula, la frecuencia son 5 ciclos o 5 revoluciones en un segundo, que equivale a hertz. Si realizamos esa división nos da 0.2. Entonces, ¿qué es esto? El periodo. Entonces, entre una onda, entre un ciclo y otro ciclo se realizó o se demoró 0.2 segundos. Entonces ya con este 0.2 segundos yo puedo llegar a identificar a qué velocidad está girando mi componente. Entonces ya la fórmula de frecuencia sería 1 dividido el periodo. Si yo realizo 1 dividido el periodo, el resultado va a ser 5. Entonces con estos valores, conociendo el periodo y la frecuencia, yo logro identificar a qué velocidad está girando pues mi máquina. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, esto pueden ser que sean conceptos muy básicos, que muchos de ustedes ya los manejen, pero la idea en este curso es iniciar desde lo más básico, conocer los conceptos e ir avanzando. Entonces, si no tenemos esto de pronto claro, en 2 o 3 secciones ya se nos va a dificultar pues un poco la metodología o el curso. Entonces, aquí quiero que de pronto se imaginen una máquina real de su empresa, donde tenga desalineación, tenga desbalanceos, tenga rodamientos, tenga engranajes, tenga todos los componentes mecánicos que tiene la máquina y que van a generar vibraciones. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se imaginaron algo así, están muy acerca pues a lo que quiero llegar a transmitir. Entonces, en este caso, esto es una forma de onda de una máquina de la vida real. Entonces, como pueden ver, en la forma de onda es muy complejo yo llegar a determinar que está girando. Entonces, acá en la parte superior tenemos la amplitud, en este caso es gravedades. Y acá tenemos tiempo o segundo. Entonces, si pueden observar, hasta acá nosotros tenemos un segundo. Entonces, nada más miren, en un segundo todo lo que nuestro sensor captó. Y esta es la forma en que nuestra máquina está vibrando en tiempo real.
todo lo que ven de mi punto rojo hacia la izquierda son todas las vibraciones que mi máquina está generando en un segundo. Entonces, en este caso sería un poco complejo llegar a determinar una falla. Entonces yo acá tendría que analizar un espectro. De igual manera, yo en la forma de onda puedo confirmar, pues puedo confirmar algo que yo llegue a determinar que está fallando, lo puedo confirmar en la forma de onda. Y la forma de onda igual va a ir muy de la mano del espectro. Entonces un analista de vibraciones siempre tiende a analizar forma de onda y espectro, y entre las dos mediciones él se va a apoyar para poder dictaminar un dictamen y poder decidir el rodamiento del motor del lado libre en la pista interior tiene una falla. Puede que esa falla sea muy insignificante, puede que sea progresiva, o puede que uno detectó la falla y puede durar 4, 5, 6, 7 meses, como puede que dure una semana, porque las fallas se pueden estancar o pueden ir aumentando. Entonces la idea pues de realizar el análisis de vibraciones es que nuestro equipo no se pare, sino lograr identificar la falla con un tiempo pues de antelación para yo programarme, y lo ideal no es que la máquina se pare. Entonces, acá quiero que realicemos otro ejemplo para que nos quede pues como un poco más claro estos conceptos. Entonces, acá imaginemos un ventilador que da 5 vueltas por segundo. Entonces, 5 revoluciones completas cada segundo con un desbalanceo, y hay un componente que está rozando las aspas del ventilador cada vez que esto gire. Entonces vemos la imagen. Entonces, ¿qué nos capta el acelerómetro? ¿O qué nos figuraría en la forma de onda? Lo primero que nos va a captar es la velocidad de operación. Entonces, anulemos que hay un desbalanceo y anulemos que hay algún componente que está tocando nuestro ventilador. Entonces, él da 5 revoluciones por segundo. Digamos que acá tenemos un segundo. 0, un segundo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una revolución, 2 revoluciones, 3 revoluciones, 4 revoluciones, 5 revoluciones. Entonces acá realizamos las 5 revoluciones por segundo, pero adicional a esto nos dicen que hay un componente que está rozando las aspas al dar una vuelta. Entonces cada vez que esto dé una vuelta, él va a detectar unos golpes. ¿A qué equivalen a estos golpes? A las cantidades de aletas que tiene el ventilador. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vemos la velocidad de giro acompañado de los 5 golpeteos que tiene cada ventilador. Entonces esto sería una forma de onda con un desbalanceo y un golpe. Entonces continuamos. Acá vamos a realizar, este es nuestro último ejemplo, donde vamos a simular un desbalanceo en un ventilador. Entonces tenemos la velocidad de operación, que es igual a 6 Hz. 6 Hz, si lo multiplicamos por 60, que son los segundos que tiene un minuto, nos daría 6 por 60, nos daría 360 ciclos por minuto, o RPM. Entonces, sabemos la velocidad, sabemos que nuestro ventilador tiene 8 aspas. Y esto, hasta el punto 1 y 2 son componentes que yo debo saber. Yo hasta el momento no sé que hay un componente pues externo que está rozando al operar. Esto yo lo voy a predecir en el análisis de vibraciones. Entonces, yo que tengo que conocer mi velocidad y cuántas aspas tiene mi ventilador. Si uno, por ejemplo, al realizar el análisis de vibraciones y yo desconozco la cantidad de aspas, hay forma por la experiencia pues del analista de vibraciones, lograr identificar cuántas aspas tiene, pero no sería lo ideal porque ya entraría uno a suponer. Entonces, vuelvo a repetir, lo más importante de un correcto análisis de vibraciones es uno conocer la máquina. Entonces, acá que vamos a ver el desbalanceo, vamos a ver las mismas
las mismas vueltas que él da, en este caso 6 vueltas por segundo, vemos un segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo convirtiera todo esto en 60 segundos, que equivale a un minuto, y contaría, me daría 360 ciclos por minuto. Entonces, ya que encuentro en esta forma de acá, yo acá desglosé la vibración. Tengo una vibración de dos componentes, entonces lo descompuse en, en, la, en la vibración de operación y las frecuencias del golpe. Entonces tenemos la velocidad de operación, que son 5 hercios por la cantidad de álabes. O sea que por cada vuelta él va a recibir 8 golpes adicionales. Entonces, como lo mencioné anteriormente, nosotros no sabíamos que había un componente externo que está rozando. Pero si nosotros encontramos la velocidad de operación por el número de aspas, nos da un espectro o nos da una frecuencia ahí que está aumentando la vibración, lo más normal es que hay algún componente que está rozando las aspas de nuestro ventilador, porque concuerda matemáticamente por la velocidad de operación del ventilador y de la cantidad de aspas que tiene pues el ventilador. Entonces acá en la forma de onda, sin analizar ni ver el espectro, logramos determinar la velocidad conociendo pues los componentes de la máquina, y logramos determinar de que ahí hay algo que está generando una vibración en el ventilador. Entonces acá ya después lo que vemos acá son dos componentes, y acá ya tenemos pues la onda con los dos componentes en uno. Entonces acá ya tenemos, pasamos de una forma de onda simple a una forma de onda compuesta. Entonces esto acá nos va a dar la información de que tenemos un desbalanceo, y adicional a esto podemos tener algún componente que está rozando nuestras alaves del ventilador de nuestro ejemplo. Entonces, un pequeño resumen para pasar al próximo tema. Entonces, ¿qué son las formas de onda? Son las vibraciones en función del tiempo. Cada vez que cambia la vibración, aumenta la velocidad, disminuye la velocidad, va a variar nuestra onda. Entonces, ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo que se tarda un componente mecánico en dar un ciclo completo. ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de vueltas que da un componente mecánico en un tiempo establecido. Es cada cuánto ocurre un acontecimiento. ¿Qué es la amplitud? Es la altura máxima de la onda. Puedo tener valor pico a pico, valor pico o valor RMS. Y el valor RMS es el valor pico por 0.707. Si ya es una forma de onda compuesta, ya es un cálculo que realiza pues el equipo internamente, que multiplica cada valor y lo eleva al cuadrado para eliminar las formas de onda negativas, le saca el promedio y aparte le saca la raíz cuadrada, y de esa forma hallamos pues el valor pico a pico. Entonces vamos a entrar al siguiente tema que teníamos el día de hoy, que son las frecuencias de falla. Entonces, en las frecuencias de falla lo voy a explicar mediante un pequeño ejemplo. Entonces, como pueden ver acá, yo acá tengo un motor. El motor está girando a 1800 revoluciones por minuto. Está conectado a un piñón que tiene 100 dientes. A su vez, ese está conectado a otro piñón que tiene 300 dientes y está accionando una bomba centrífuga que tiene 8 álabes. Entonces, acá conocemos, para este ejemplo conocemos pues como los valores más importantes, pero en la vida real, en un análisis de la vida real, tendríamos que determinar qué rodamientos pues tiene el motor para poder identificar las fallas. Entonces, esta onda que tenemos acá es una onda compuesta, que está compuesta por más de un componente. Entonces podemos asimilar de que, por ejemplo, el motor está girando a esta velocidad. El piñón es, por ejemplo, este pico de acá.
el piñón de 300 es este de acá y por acá tenemos la bomba centrífuga. Entonces, yo necesito saber mis componentes, mi velocidad, para cuando se realice la transformada rápida de Fourier, que se me va a generar, me va a descomponer toda una onda compuesta en varias ondas simples y me va a generar un espectro. Entonces, en este caso podemos decir que este es el espectro de la frecuencia de giro de la bomba. Entonces, esta imagen la coloqué para que ustedes pues miraran cómo por medio de la transformada rápida de Fourier, él pasa de una onda compuesta a una onda simple y adicional a esto me genera el espectro dependiendo pues de la velocidad. Entonces acá tengo el ejemplo, que dos vibraciones simples, la sumatoria de dos vibraciones simples me genera una vibración compuesta. Entonces, en este caso, ¿qué espectros o qué vibraciones espero yo encontrar en este ejemplo? Entonces, por ejemplo, la velocidad del piñón es 1800 revoluciones y tenemos 100 dientes. Si yo realizo esa multiplicación de 100 dientes por la velocidad nos da 180.000 ciclos por minuto. Si yo divido eso en 60 para tener este valor en hercios, nos da un valor de 300.000. Entonces ya logramos identificar que este pico corresponde a la velocidad de operación de mi máquina y la cantidad de dientes. Entonces esta es la frecuencia de engrane. Pero entonces una pregunta, yo acá encontré la frecuencia de engrane de nada más este componente, pero todo componente en la máquina está vibrando, entonces este piñón que tiene 300 dientes me va a generar otra vibración. Entonces acá lo que sucede de pasar de 100 piñones, de 100 dientes a 300 dientes, me va a generar una reducción en la velocidad. Entonces este piñón está girando a 1800 revoluciones, pero por medio de los piñones, este piñón me está girando a 600 revoluciones por minuto. Entonces yo ya pasé de 1800 a 600, entonces ya esta bomba en sí está girando a 600 revoluciones por minuto. Si yo tengo 600 revoluciones por minuto y lo multiplico por la cantidad de dientes que tiene este piñón, si realizamos el cálculo nos va a dar 180.000 dividido 60 para tenerlo en hercios nos va a dar el mismo valor. Entonces acá que podemos deducir que la cantidad de dientes por la velocidad 1 es igual a la cantidad de dientes del piñón 2 por la velocidad 2, que acá lo comprobamos. Entonces acá ya identificamos el primer espectro, que proviene de la velocidad de giro de los piñones. Luego encontramos otro espectro que está a 80 hercios, que tenemos a 80 hercios. Entonces vamos a identificar ese de dónde es. Entonces sabemos que la velocidad de giro son 600 revoluciones por minuto. Si lo divido entre hercios nos da 10. Entonces acá ya encontramos la velocidad de giro. Ya ahorita vamos a hallar vamos a seguir en el orden del ejemplo. Entonces la velocidad de giro lo encontramos a 10 Hz. Listo. Vamos a seguir analizando pues este componente. Entonces tenemos esto que está girando acá. Listo, por acá encontramos la frecuencia de giro del motor. Entonces está girando a 600 revoluciones por minuto. Si yo divido esas 600 revoluciones, divido 60, nos va a dar 10, encontramos la frecuencia de giro. Pero entonces si encontramos 8 álabes que están girando a 600 revoluciones por minuto, 8 por 60 nos va a dar un valor de 480. Si dividimos 480 dividido 60, nos va a dar un valor
de 80. Que aquí encontramos la segunda frecuencia. Entonces, en este pequeño sistema ya logramos identificar cada espectro o cada componente que está vibrando. Entonces logramos saber que esta es la frecuencia de engranaje, frecuencia de pasos de la Adaves, frecuencia de giro del motor y la frecuencia de giro de la bomba. Entonces, la frecuencia de falla, cada vez que se mira o se analiza una máquina, soy muy persistente pues con este concepto, porque si yo no conozco mi máquina no voy a poder realizar un análisis adecuado. Entonces lo más importante del análisis de falla es identificar qué rodamientos tengo, a qué velocidad, cuánto es la frecuencia de paso de mis engranajes y toda la información que yo pueda tener. Entonces el éxito del análisis depende de la interpretación, y la interpretación va ligada a qué tanto conozco yo de la máquina. Entonces ya vamos a hallar o vamos a hablar un poco de la frecuencia de falla de los rodamientos. Entonces los rodamientos están formados por varios componentes. Todos sabemos que los rodamientos tienen pista interior, pista exterior, los elementos rodantes y las canastillas. Entonces cada vez que esto está girando, la pista interior me genera una frecuencia de giro diferente a las bolas, diferente a las canastillas y diferente a las pistas. Entonces cuando ustedes, por ejemplo, les entreguen un análisis de vibraciones y el analista les diga, vea, usted tiene un rodamiento, usted tal rodamiento presenta un problema, usted está en todo su derecho, y si el analista está en lo cierto y está bien capacitado, él le puede decir, su rodamiento tiene una picadura en la pista interna, o tiene problemas en la pista externa, o el problema suyo está en la bola, o usted tiene un problema en la canastilla. Entonces, por medio del análisis de vibraciones, esto es tan preciso que uno es capaz de identificar qué componente de ese rodamiento es el que me está generando la falla. Entonces, ¿cuáles son las 4 posibles frecuencias de deterioro de un rodamiento? Tenemos el BPFO o el BPFO, que es la frecuencia de falla de la pista exterior, el BPFI, que es la frecuencia de falla de la pista interior, el BSF, que es la frecuencia de falla de las bolas, o el FTF, que es la frecuencia de falla de la canastilla. Entonces, siempre en los rodamientos, la frecuencia más elevada va a ser la de la pista interna, porque es la que va a girar como a mayor velocidad por el diámetro. Entonces, yo puedo tener un rodamiento con falla en la pista interior, o falla en la pista exterior, o una picadura en las bolas, y yo lo puedo ir manejando. Puedo ir evaluando cómo va evolucionando la falla, y puedo incluso programar pues una parada dependiendo de cómo vaya evolucionando el daño en el rodamiento, y puedo ir jugando con eso. Cuando yo encuentro una falla en la canastilla, eso es un índice de una alarma, y yo ya me debo preocupar, porque yo ya tengo que empezar a intervenir esa máquina, porque si recordamos pues lo que hablamos en las charlas pasadas, las canastillas en los rodamientos nada más están diseñadas para guiar los elementos rodantes y mantener los elementos rodantes pues bien distribuidos. Entonces la canastilla por ningún motivo está diseñada para soportar cargas. Entonces si yo encuentro una frecuencia de falla que corresponde a la canastilla, eso es un problema de que el rodamiento lo debo de cambiar, porque se me va a generar una falla es una falla inminente, porque la canastilla no está diseñada para soportar esos esfuerzos que están soportando, que yo ya estoy captando por medio pues de la vibración. Entonces, dependiendo del tipo de rodamiento, yo voy a tener una frecuencia. Por lo general, la frecuencia entre fabricantes
es muy similar, pero esta frecuencia puede variar tanto por el ángulo de contacto, por el tamaño de las bolas y por la cantidad de bolas que cada elemento rodante tiene. Entonces, por ejemplo, un rodamiento, un 6205, tiene una frecuencia de falla diferente a un 6005, porque sus dimensiones van a variar. Entonces, cada rodamiento tiene su firma o su frecuencia de falla diferente. Entonces, acá vamos a ver unos espectros pues característicos, unos espectros didácticos donde podemos identificar las características de falla en un rodamiento. Entonces, como podemos ver, acá tenemos la velocidad del motor, puede ser la velocidad del motor, esto está conectado pues a una banda, entonces tenemos la velocidad del motor, luego tenemos la velocidad 2 en RPM, podemos tener el 1 por de la frecuencia de falla de la pista exterior, el 2 por, el 3 por, el 4 por. Cuando yo encuentro tantos armónicos es como si yo acá tengo 10, mi otro valor vendría siendo pues como el doble. Eso es dependiendo pues de la velocidad. Entonces si yo tengo varios armónicos, como se lo mencionaba hace unos minutos, el analista está en toda su capacidad de identificar qué parte del rodamiento está fallando. Entonces en este caso, por medio de la frecuencia de falla y la velocidad del motor, él logró determinar que el problema se encuentra en la pista exterior. Por ejemplo, la frecuencia de falla de la pista interior y la pista exterior por lo general nunca van a dar números exactos. Entonces, puede ser que la pista interior de 0.65 y la pista exterior de 0.35. Entonces siempre la suma del BPFI más el BPFO me va a dar un número entero. Y ese número entero corresponde a la cantidad de elementos rodantes que yo tengo en mi rodamiento. Entonces, sabiendo las frecuencias de falla, yo puedo determinar cuántos elementos rodantes tiene y puedo identificar qué componente del rodamiento me está generando dicha falla. Entonces acá tenemos ya el BPFI, esta es la falla en la pista exterior, esta es la falla en la pista interior y acá ya encontramos bandas laterales. Entonces, ¿cuál es la distancia entre estas bandas laterales? Son como estos pequeños espectros o estas rayas que acompañan al espectro principal. Entonces, ¿cómo yo voy a identificar, o es otro paso para yo confirmar que tengo una falla en un rodamiento? Que tengo la frecuencia de falla en la pista interior excitada, por decirlo así, y cada banda lateral tiene una distancia que corresponde a la frecuencia de falla de las bolas de los elementos rodantes. Entonces, esto es como un patrón para yo comprobar de que sí tengo una frecuencia de falla en la pista interior. Obviamente esto es como algo que estamos viendo muy por encima para que ustedes se vayan pues desde la primera sección como empapando y mirando pues cómo es este tema, para que le vayan cogiendo como cariño, porque en realidad pues es un tema muy bacano a todas las personas pues que nos apasiona todo el tema de la mecánica y entender cómo funciona todo esto. Pero esto va a tener otra sección más adelante donde nos vamos a identificar a rodamientos. Entonces esto es como el abrebocas, por decirlo así. Entonces acá ya tenemos pues como más ejemplos, pero esto lo dejamos pues como para las charlas anteriores. Entonces en sí lo que quería que ustedes pues, transmitir el mensaje es que cada rodamiento tiene una firma o una frecuencia de falla diferente. Entonces la frecuencia de falla de la pista interior se multiplica por la velocidad. Si yo encuentro un espectro en ese valor, puedo confirmar de que tengo una falla en un rodamiento. Entonces otro valor que yo tengo muy presente a la hora de diagnosticar un rodamiento es, por ejemplo, si yo tengo una frecuencia de falla en una de las pistas que equivale a 0.65 y eso está girando
a 3600 revoluciones por minuto, que equivale a 60 hercios. Si yo realizo esa multiplicación, venga, miremos un ejemplo yo hago aquí el cálculo para poder hacer el ejemplo bien. Entonces, por ejemplo, tenemos 65 y está girando a 35 hercios, por ejemplo. Entonces, si tenemos una frecuencia de falla de un rodamiento X, y nos dice pues el fabricante o el catálogo que la frecuencia de falla es 0.65 y eso está girando a 35 hercios, equivale a una frecuencia de 22.75. Entonces, otra característica para yo identificar la falla del rodamiento es que el espectro nunca me va a dar un número entero, siempre me va a dar con decimales. En este caso nos dio, por ejemplo, 22.75 hercios. Entonces ese es otro valor que uno debe tener como en cuenta a la hora de analizar pues los rodamientos para identificar qué me está fallando. Entonces vamos a pasar a otro tipo de averías que también es muy común en las industrias, y es la avería en los engranajes. Entonces la avería en los engranajes, yo debo tener muy presente entre más, entre más fases o más en juego de engranes tenga mi engranaje, más se me va a volver más complejo el análisis. ¿Por qué? Yo debo saber que tenemos acá tenemos un rodamiento, acá tenemos otro rodamiento. Entonces, en este mero conjunto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y de pronto hasta 8 rodamientos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juegos de piñones. Entonces, a la hora de analizar una caja de engranajes, tiene que empezar a analizar fase por fase. Entonces, ¿por qué se vuelve esto muy tedioso? Porque yo, por ejemplo, sé que aquí me están entrando, por ejemplo, 1800 revoluciones y acá me está entregando 300. Pero él internamente va a tener unos cambios de diámetro y una cantidad de dientes diferentes entre piñones para poder generar mi cambio de velocidad. Entonces, como lo vimos en el ejemplo de las diapositivas anteriores, yo tengo que saber mi velocidad de entrada, mi cantidad de dientes del piñón 1 y cantidad de dientes del piñón 2 para identificar si hay alguna falla en estos piñones, y adicional a esto para identificar a qué velocidad está girando este eje, porque ya este eje no estaría girando a la misma velocidad. Entonces ya tendría que conocer esta cantidad de dientes, para realizar la misma operación, porque ya este eje está girando a una velocidad distinta a esta. Entonces vuelvo a hacer énfasis en lo que me he enfocado mucho en lo que llevamos de esta charla, y es conocer los componentes de mi máquina. Si yo desconozco esto y no tengo idea de qué rodamientos tengo ni qué engranajes tengo, puede que yo acá tenga un diente roto, pero como yo no sé ni a qué velocidad está girando, por ejemplo, este eje, ni cuántos dientes tiene, yo voy a encontrar el espectro, pero va a ser un espectro que yo no voy a entender. Entonces ese espectro no voy a saber de qué proviene. Entonces empieza uno a suponer o a mirar a ver de dónde puede ser, y puede que voltee por aquí, puede que voltee por allá, y no le va a encontrar, por decirlo así como decimos en Antioquia, la comba al palo. Entonces lo más importante es conocer la máquina. Si yo conozco a qué velocidad está girando este eje y qué cantidad de dientes tengo, puedo hallar la frecuencia de engrane de la fase 2 y se me va a hacer mucho más fácil identificar si yo ahí tengo pues como un problema. Entonces, ¿cómo es característica la falla? ¿Cómo demuestra la falla en un espectro pues de verdad? Como ustedes pueden ver acá tenemos una forma de onda que es muy similar a la forma de onda impulsiva que vimos pues en las presentaciones anteriores. Entonces miren que viene pues la vibración normal y de un momento a otro se aumentó la vibración. Esto puede ser un diente roto o algún problema que yo tengo pues en mi caja reductora. Entonces, adicional a yo conocer mis componentes internos, analizar mi espectro, lo puedo
verificar en la forma de onda como tenemos acá. Entonces así sería pues un espectro muy marcado de una falla que ya está en un alto grado pues de severidad. Entonces vuelvo a repetir, esto nos vamos a dedicar a una sesión más adelante donde vamos a llegar a profundizar más esto, pero esto es como la introducción para que logren pues viendo cómo es la metodología del análisis de vibraciones y cómo se puede llegar pues a identificar las fallas. Entonces, como lo mencionamos ahorita, ya sabemos realizar la frecuencia de engrane. Entonces esta sería pues como la formulita, que en las diapositivas pues anteriores realizamos un cálculo con unos dientes del motorcito. Entonces tenemos la holgura mecánica. Entonces, la holgura mecánica, ¿qué es? La holgura mecánica es una soltura. Entonces, principalmente tenemos dos tipos de solturas mecánicas. Entonces tenemos solturas mecánicas rotacionales y tenemos solturas mecánicas estructurales. Entonces las solturas mecánicas rotacionales se generan por un desgaste, por ejemplo, en un rodamiento o cuando realizamos un ajuste incorrecto y quedó el rodamiento, por decirlo así, suelto en el alojamiento. Entonces, las solturas mecánicas siempre van a ir ligadas a la velocidad de giro. Si yo, por ejemplo, tengo este eje girando a 60 hercios, él acaba, como tengo este eje suelto, va a ir girando y va a ir golpeando. Golpea acá, luego golpea acá y golpea acá. Entonces, cada medio giro, él va a cambiar el sentido del golpe. Entonces, logramos observar que tenemos un punto 5 por, tenemos un por, tenemos punto 5 por, tenemos 2.5 por. Entonces, en las solturas mecánicas rotacionales podemos incluso analizar hasta 10 veces la frecuencia de giro de una máquina. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema? Se tendría que medir cuando vamos a instalar el rodamiento, que el ajuste que nos va a dar, el ajuste final que nos va a dar nuestro rodamiento, si sea pues como el adecuado. Entonces, este es un ejemplo de muchos que se pueden dar de solturas rotacionales en las máquinas. También tenemos las solturas estructurales. Estas solturas se generan entre la base de la máquina y la máquina. Generalmente estas se logran observar en su mayor dimensión, o sea, en su mayor amplitud, en su vibración mayor, en forma radial. Entonces esta soltura es muy común. ¿Y cómo se soluciona una soltura de esta? Simplemente ir a verificar el anclaje de los motores o de las cajas reductoras o de la chumacera o de cualquier componente y verificar si hay algún perno suelto. Entonces las solturas mecánicas estructurales se pueden corregir simplemente apretando nuestro perno. Pero entonces, en conclusión, las solturas mecánicas siempre están ligadas a la velocidad de giro de la máquina, porque la velocidad de giro es lo que está haciendo de que la máquina gire y vibre pues en este caso. Entonces tenemos dos tipos de solturas mecánicas, estructurales y rotacionales. Entonces ya logramos pues identificar un ejemplo de cada uno pues de estos. Entonces ya vamos allá a entrar al tema de las unidades de desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces, sabemos que el desplazamiento nos sirve para medir qué tanto se movió el eje en ese punto. Entonces, normalmente ¿cómo mide el desplazamiento? Uno mide el desplazamiento en metros, milímetros. Pero, por ejemplo, en la industria, nosotros no vamos a tener un desplazamiento de un eje en metros, porque eso va a ser una cosa pues como exagerada. Entonces, en las unidades de vibración vamos a tener ya unidades de vibración en micras. Vamos a tener la velocidad. Esta velocidad se expresa pues en
metros sobre segundo, milímetros sobre segundo, y tenemos la aceleración. Entonces, ¿qué significa todo esto? Entonces la velocidad, en este caso, como lo mencioné, no se mide ni en micras, no se mide, perdón, ni en metros ni en milímetros. Entonces, vamos a hablar el desplazamiento. El desplazamiento es ideal para frecuencias entre 600 ciclos por minuto o 10 hercios. Entonces la unidad de medida o como se analizan es el valor pico a pico, ya sea en micras o en micrones, que serían como las micras pues de pulgada. Entonces la onda se mide valores pico, en otras palabras mide la distancia total que recorre el eje. Entonces la amplitud, como lo mencionamos, la amplitud es una forma de evaluar pues como la severidad. Entonces tenemos la velocidad, entonces la velocidad se utiliza para evaluar las condiciones de una máquina en un rango de frecuencias dada. Entonces acá yo tengo preparado un ejemplo para que ustedes me puedan comprender pues un poco más fácil pues estos temas. Entonces imaginemos que estos puntos negros son unos conos y la línea azul es el recorrido que un carro de Fórmula 1 realiza. Entonces él va hasta esta parte, acá hace el giro, acelera, cambia de dirección y vuelve a hacer. Entonces, la velocidad en el carro de Fórmula 1 se mide en millas o kilómetros. En este caso, en el ejemplo de nosotros, como lo mencionaba anteriormente, no se va a medir en millas ni en kilómetros, sino que se va a medir en milímetros por segundo. Entonces, esta sería como la velocidad que nuestro carro de Fórmula 1 o nuestro eje va a tener. Entonces, la velocidad es este cambio. Entonces, tenemos la distancia, que no se mide ni en metros ni en kilómetros, que es el cambio pues de dirección, y no la vamos a llamar distancia, sino que la vamos a llamar desplazamiento. Entonces tenemos tres criterios que nosotros podemos evaluar en nuestro carrito de Fórmula 1. Podemos evaluar a qué velocidad alcanzó, qué distancia recorrió, y podemos identificar qué potencia tiene ese carro de Fórmula 1. Pero entonces nosotros cuando vamos a hablar de vibración no vamos a hablar de potencia, sino que ya ese término viene siendo como la aceleración. Entonces acá tenemos pues como nuestro dibujo. Entonces, ¿qué nos sirve para evaluar, por ejemplo, en ese ejemplo que acabé de mencionar? Entonces, cuando el desplazamiento alcanza su valor máximo, tenemos la onda del desplazamiento que tenemos acá. Entonces acá tenemos tres ondas, o tres unidades, es la misma vibración, pero en tres unidades diferentes. Entonces, tenemos el desplazamiento. Cuando el desplazamiento alcanza su valor máximo, la velocidad es cero. ¿Qué quiere decir con eso? Que el carrito se desplazó lo más que podía, pasó de este punto, pasó a este punto. Entonces en este punto al carrito le tocó frenar. Entonces por eso dice que la velocidad en ese punto vale cero. Entonces si bajamos, logramos ver que la forma de la velocidad es cero, ¿cierto? Entonces, cuando el desplazamiento vale cero, o sea, en este sentido, la velocidad estará en su punto máximo. Logramos ver la forma de la velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Dónde él se desplaza en su punto máximo? En esta parte de acá, donde alcanzó su velocidad máxima. Alcanzó, por ejemplo, 300 km por hora, que es la velocidad máxima del carrito. Entonces, ahí la aceleración
va a ser cero porque él ya llegó a su velocidad máxima. Entonces en teoría no va a aumentar ni va a disminuir su velocidad. Entonces cuando la velocidad alcanza su valor máximo, la aceleración vale cero, ya que la velocidad no cambia en este momento, pues que fue lo que acabé de explicar. Y cuando la velocidad vale cero, la aceleración está en su punto máximo. Entonces en este caso sería esta onda de acá y miren que está en su punto máximo. ¿Por qué quiere decir? Porque es el punto en que el freno iba a empezar a acelerar para alcanzar otra vez la velocidad máxima y volver a frenar. Entonces en este punto la velocidad se va a empezar pues como a, a notar. Entonces valga la redundancia que acá todas estas ondas tenemos tres ondas en tres unidades diferentes: velocidad, desplazamiento y aceleración, pero todas están evaluando el mismo coche de Fórmula 1, o cuando estamos hablando pues de la industria, estamos hablando de la misma medición. Esto quiere decir que la fase de la onda de velocidad se encuentra desplazada unos 90 grados con respecto a la otra. Entonces acá ya mencionamos por primera vez el tema pues de la fase. Entonces ahorita al finalizar la charla vamos a dedicar, creo que son 2 diapositivas, para explicar un poco pues como la importancia de la fase. Igualmente esto lo vamos a explicar en otra sección más profunda. Entonces, como pueden ver acá ya tenemos pues como los espectros en desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces el desplazamiento es muy sensible a frecuencias bajas. Como pueden ver acá, todo esto es la misma medición. Es la misma medición de la misma máquina en las mismas condiciones de operación en el mismo tiempo. Entonces, como logran ver acá, el desplazamiento me muestra muy bien los valores a baja frecuencia, y los valores a mediana frecuencia y a altas frecuencias prácticamente no me los muestra. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es lo que nos mide, por ejemplo, la distancia entre un eje. Entonces un eje que se mueva, por ejemplo, 2 micras, por decirlo así, a 1000 revoluciones por minuto, va a tener una vibración muy diferente que si yo estuviera vibrando a 8000 revoluciones por minuto. Entonces, entre la velocidad sea como mayor tiene que ser pues como el rango de alineación, y menor movimiento me va a percibir, pues me va a detectar. Entonces, por esta razón, la velocidad, el desplazamiento, perdón, es sensible a bajas frecuencias. Ya miramos la velocidad. La velocidad es sensible en todo el espectro. Como pueden ver, tengo como observar a frecuencias bajas, ya se me empiezan a levantar medianas frecuencias y ya empiezo a observar altas frecuencias. Entonces la velocidad es sensible en todo el espectro. No obstante, es ideal para frecuencias bajas, como tampoco para frecuencias muy elevadas. Entonces, lo ideal cuando tengo frecuencias bajas es analizarlos en desplazamiento. Cuando tengo frecuencias muy elevadas es ideal mirar en aceleración, y la velocidad es como ideal para velocidades medias. Entonces, en la forma de onda o la medición en unidades de velocidad es ideal para yo evaluarlo en la carta de severidad de la ISO, que sería como la 10, ISO 10816, que yo evalúo ahí en severidad. Pero entonces esta tabla me da un rango de velocidad en la que yo puedo operar. No puedo operar ni a muy bajas ni a muy altas, y es por esta razón. Entonces, este valor de la velocidad en valores de RMS yo lo puedo introducir en la tabla de la ISO 10816 y puedo evaluar la severidad. Adelante para mirar lo de la tabla, pero creo que la tengo en... Bien, sigamos con la aceleración. Entonces la aceleración es más sensible a las velocidades de frecuencia más elevadas, porque las mayorías de las fuerzas se encuentran en altas frecuencias. Entonces, como lo mencionamos al inicio de la charla, la velocidad, la vibración, mejor dicho, la vibración, la severidad de vibración depende tanto de la velocidad
como a qué fuerza se le está ejerciendo. Entonces, entre yo tenga mayor velocidad, mayor voy a tener pues como fuerzas o mayor voy a tener pues como una aceleración. Entonces, siempre las altas frecuencias siempre tienden a tener mucha energía. Entonces, todo esto, valga la redundancia, todo esto tenemos desplazamiento, velocidad, aceleración, la misma medición, pero en unidades diferentes. Entonces, dependiendo yo de qué voy a analizar, tengo que interpretarla, si tengo que saber si tengo que utilizar desplazamiento, velocidad, aceleración. Entonces, por lo general, los rodamientos empiezan a fallar a frecuencias muy elevadas. Entonces empiezan a notar por acá. A medida de que va aumentando la severidad pues, del daño, se va a ir corriendo hasta acá, hasta llegar el punto en que yo puedo observar un fallo en el rodamiento en la onda pues, de desplazamiento. Cuando yo llego a la onda de desplazamiento y encuentro un rodamiento, esto que me indica que el rodamiento tiene un alto daño, porque no es normal yo encontrar pues como un rodamiento por acá. Lo normal es yo encontrarla por acá, que es donde empiezan las fallas, y yo empiezo a jugar pues con el tiempo que me permite para cambiar y puedo ir evaluando cómo va pues como evolucionando. Entonces acá tenemos pues una tabla donde nos demuestra que el desplazamiento viene en este sentido. Entonces a bajas frecuencias, podemos ver 6 Hz, 60 Hz, 600 Hz, es muy sensible, pero la aceleración a bajas frecuencias no es tan sensible, no me permite ver estos valores con mucha facilidad, pero sí los puedo ver en altas frecuencias, y la velocidad es muy constante tanto en altas frecuencias como en altas, pero esta velocidad yo la puedo evaluar y meter a los valores de la ISO que me dan unos rangos de velocidad. Por ejemplo, puede ser estoy suponiendo, de este punto a este punto, y me puedo tener yo el famoso semáforo, dependiendo pues de unas condiciones que tiene la tabla, identificar que también yo creo que acá tenía la tabla, sí, esta era la que yo estaba buscando. Entonces acá tenemos los valores en velocidad, tenemos los valores en RMS en milímetros y valores en RMS en micrones. Entonces, ¿cómo yo evalúo, cómo evalúo yo la severidad en esta tabla? Tengo máquinas del grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Acá me están dando la potencia del motor, me están dando si es rígido o flexible, y me están dando unos valores. Entonces, por ejemplo, yo tengo una máquina del grupo 1 que está en este rango de potencia y me da un valor de 3.5 RMS en la onda de velocidad. Entonces pueden ver que yo tengo verde. Entonces, ¿qué significa ese verde? Que yo estoy en condiciones óptimas de trabajar. Esto azul es cuando, por ejemplo, la máquina está por decirlo así, está a 0 kilómetros. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una máquina a 0 kilómetros o nueva del todo o recién reparada, es muy importante tomar los valores de referencia, porque todas las máquinas vibran, pero yo tengo que identificar qué vibraciones son normales o anormales en mi equipo. Entonces, yo cómo tengo ese valor con mis valores de referencia. Entonces, al evaluar la ISO, me están dando el rango de que si yo tengo, por ejemplo, una aceleración de 3.5 milímetros sobre segundo, estoy en un grado óptimo. Pero si yo, por ejemplo, tengo un 7.1, ya estoy en amarillo. O sea que hay un componente mecánico en la máquina que me está excitando una vibración y se me está generando esto. Entonces ya el amarillo empieza a ser como un síntoma de alarma. Dependiendo de la vibración y qué tan importante sea mi máquina y cuáles sean las condiciones de operación, yo tengo que tomar una decisión. Identificar, cuando yo identifique que está tomando ese valor. Entonces en este hay dos tipos de equipos. Son equipos que son muy sencillos, que solamente me miden en valores RMS, que es como si yo fuera al médico por un dolor de espalda, y yo digo, mi dolor proviene por un dolor de espalda, pero no sé qué pudo haber generado pues ese dolor.
Cambio de otros equipos que me permiten analizar la forma de onda y el espectro y que me permiten profundizar más en ese valor. Entonces es como si nosotros fuéramos al médico y nos dieran los síntomas. Usted empezó a tener fiebre porque le dio esto y esto alteró esto, y nos mandan pues una serie de exámenes, y la intención es descubrir qué está fallando en nuestro cuerpo para generar pues esta alarma. Entonces hay equipos que simplemente dan valores RMS y me dan un valor en amarillo. Hay algo que está fallando, sí, pero no sé. Entonces estos equipos son muy ideales cuando yo ya tengo muy presente los valores de referencia y ya tengo pues una tendencia y ya sé cómo vibra mi máquina, pero no sé, no logro identificar qué está fallando. Entonces, esta tablita es muy útil. Esto se puede pues descargar de internet. En el transcurso pues de este curso vamos a ir hablando pues sobre cada componente de esto, cuándo identificar cuándo es una rígida, flexible, cuándo es un grupo 3, grupo 4. Entonces quise colocar esta tabla para que ustedes más o menos vieran cuál es la idea pues de la velocidad y cómo evalúa pues uno dependiendo pues el criterio. Entonces aquí vamos a pasar a la opción de mediciones globales y, y las tendencias. Entonces, ¿qué son las mediciones globales? Estos son uno de los tantos equipos que hay. Estos equipos los tenemos nosotros pues en almacén rodamientos, que nos permiten evaluar la severidad. Entonces este equipo yo puedo configurar desplazamiento, velocidad o aceleración. Estos equipos me dicen cuando algo está malo, que está fuera del rango de la ISO que vimos anteriormente, pero no me logran identificar qué está pasando. Pero esto es muy útil, por ejemplo, cuando uno tiene, por ejemplo, bombas, una bomba o cualquier componente que repararon la máquina y yo tomé mi vibración. Mi vibración me dio 4.55 milímetros sobre segundo en velocidad. Entonces yo ahí tengo mi valor de referencia y yo ya sé que mi máquina está en un estado ideal para operar. Entonces, dependiendo de un cierto tiempo, a los 15, 20 días, yo puedo empezar a mirar y a medir, dependiendo con una frecuencia en el tiempo, voy a medir y voy viendo cómo estas vibraciones se van elevando. Entonces llegó un punto en que mi rodamiento, la bomba se dañó y supongamos que está en 15. Entonces yo ya tengo unos valores de referencia para evaluar en qué valor mi máquina está en un estado óptimo y en qué valor mi máquina va a fallar. Entonces estos equipos son muy importantes para uno realizar mediciones globales. ¿Qué está realizando este equipo en mediciones globales? Está calculando el valor RMS, que fue lo que hablamos, que multiplica las ondas al cuadrado, le saca el promedio y las multiplica por la raíz cuadrada. Estos equipos realizan este cálculo internamente y me sirven para evaluar la severidad de mi máquina. Entonces, en muchas partes son los seguimientos con estos equipos. Cuando ya ven que la vibración está aumentando, que hay algo fuera de lo normal, ya llega el analista, pega su equipo y empieza a analizar los espectros. Y ya con los espectros logra identificar qué vibración está generando que se me eleve pues el valor. Entonces estos equipos me sirven pues y son prácticos para yo ahorrar tiempo y no pues gastar el análisis, el tiempo en algo que puede estar muy bueno, y de una vez descarto y simplemente me enfoco en los equipos que mi valor de alarma aumentaron. Entonces, como pueden ver acá, esas son las mediciones globales, lo que acabamos de hablar. Y ya las tendencias son estos números que ustedes ven acá. Entonces cada punto es una medición que realizó nuestro equipo de oraciones. Esta es la tendencia del Smart Check, que también pues nosotros lo manejamos. Entonces, como pueden ver acá, esta fue la medición del 29 de noviembre del 2019 con unos valores de 0.75 milímetros, 0.75 gravedades. Acá nos están dando pues la gravedad. Entonces acá, si logran observar, pueden ver una línea roja y una línea amarilla. Entonces en este equipo ya el analista setió sus límites de alarma. ¿Qué dijo? De la línea amarilla hacia abajo yo tengo verde, o sea, no tengo ningún problema.
pero miren que ya la mayoría de los puntos están entre la línea amarilla y la amarilla roja y la línea roja, o sea que ya tengo una prealarma. Entonces, así evolucionó en el tiempo, como ustedes pueden observar, acá está la fecha. Esta fecha es pues del mismo día, como pueden ver es una medición aproximadamente cada 10 minutos y fue evaluando, tun, 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 tun. Entonces acá el analista logró identificar que había algo que estaba aumentando el valor de vibración global. Entonces, ejemplo, digamos que fue el rodamiento. Entonces cambiaron el rodamiento y mire que ya los valores de alarma bajaron en la tendencia, entonces ya se fueron evaluando en el tiempo. Entonces mire que ya esta medición equivale al 18 de diciembre del 2019. Ya la máquina se le realizó pues la modificación y se le hizo pues el cambio del rodamiento. Entonces, como pueden observar, ya la vibración bajó y los límites de alarma siguen establecidos. Mire que el amarillo arranca más o menos en .75, como está acá, el 1 arranca en una gravedad, como está acá, y ya los valores bajaron. Entonces, ¿esto qué me indica? Que si yo coloco mi equipo de vibraciones, mi equipo está verde, entonces está en óptimas condiciones para, para operar. Entonces, cuando se lleva a cabo la realización de tendencias, es extremadamente importante que el espectro de referencia que se va a comparar los datos correspondan a una máquina en buen estado. Algo muy importante también que hay que tener presente es cuando yo voy a analizar mi equipo de vibraciones, o yo voy a analizar con un equipo de vibraciones, debo analizar lo más cercano, si es posible, en las mismas condiciones de operación de la máquina. Que la máquina esté vibrando, por ejemplo, un molino, tenga la misma densidad de su material, que esté girando a su misma velocidad, que tenga la misma carga, porque como lo mencionamos pues anteriormente, la velocidad depende de la carga, la vibración depende de la velocidad y la carga y de cada componente mecánico. Entonces, aquí vamos a realizar una pequeña introducción a qué es la fase. Igualmente esto es como mirar por qué es importante la fase y qué se requiere ver cuando estamos analizando la fase, pero esto vamos a tener otra sección dedicada más tiempo a la fase para poder comprender pues este valor, que esto es muy importante a la hora de analizar vibraciones. Entonces un analista de vibraciones, aparte de analizar forma de ondas, aparte de analizar espectros, tiene que tener la capacidad de interpretar la fase. Entonces la fase es una medida de diferencia del tiempo entre dos ondas sinusoidales. Aunque la fase es una diferencia verdadera de tiempo, siempre se mide en términos de ángulos o en grados. Entonces, como pueden ver, acá tenemos una onda sinusoidal que, si realizamos el cálculo del periodo y la frecuencia, podemos determinar de que esto está girando a la misma velocidad. Pero entonces este sería, por ejemplo, el punto derecho o el lado libre del motor, y este sería el lado fuerte o el lado que tiene pues está conectado al eje, o el lado cargado del motor. Entonces pueden ver que hay una diferencia de fase más o menos de un cuarto de onda. Entonces, este cuarto de onda, ¿a qué equivale? A 90 grados. ¿Por qué? Porque nos dicen que la fase lo medimos en ángulos o en grados radiales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una máquina desbalanceada, yo tengo un desbalance diferente en las dos puntas de los, de los ejes. Entonces, la diferencia de fase entre dos formas de onda se llama desfase o desplazamiento de fase. Un desplazamiento de fase de 360 grados es un retraso en un ciclo o un periodo completo de la onda, lo que realmente no es ningún desplazamiento. Un desplazamiento de 90 grados es un desplazamiento de un cuarto de onda. Entonces, como pueden ver acá, acá tenemos un desfase de la onda. Entonces esto es una pequeña introducción para que logren pues como ver, esta es la misma vibración
en los punto A y punto B y hay una pequeña diferencia o un desfase de 90 grados que equivale a un cuarto de onda en la máquina. Entonces, para que logren asimilar un poco mejor, tenemos un eje conectado a dos esferas, encontramos un desbalance en el punto A y el punto B, pero logramos ver que el punto A está en el lado contrario al punto B. Entonces, si nosotros tomamos la medición en fase, nos vamos a ver, vamos a notar el desfase. Entonces, con esta imagen considero pues que de pronto es más amigable el concepto de la fase para que logren ver qué importancia tiene. Acá encuentro pues un desbalanceo. Lo importante de esto es que más o menos vayan viendo el contenido, pues el concepto. Lo que acabamos de ver es como una pequeña introducción a lo que es el análisis de vibraciones.